Vamos a empezar para que nos quede tiempo después para las preguntas, si os parece. En 15 yo creo que imposible. Bueno, vamos a presentaros. Bueno, si bajáis la voz un poquito, por favor. Por favor, si podéis bajar la voz un poco. Vamos a presentar el siguiente ponente, Jesús Pérez. Es un compañero también del sindicato, es de ISTAS, página y además que os recomiendo, es sobre salud laboral. Es una fundación que tiene comisiones, que trabaja sobre salud laboral y medio ambiente. Es muy importante el trabajo que hacen y cuando tengáis cualquier duda sobre salud laboral o medio ambiente ponéis istas.es y ahí tenéis guías o tenemos guías de todo. Hacen un trabajo, a mi modo de ver, impresionante. El compañero se llama Jesús Pérez Gómez y nos va a dar la siguiente ponencia sobre mejorar la gestión de los residuos y una oportunidad para crear empleo. Ellos están haciendo también un estudio sobre generación de empleo que, aunque está empezando, sí que nos puede dar algunas ideas, ¿vale? O sea que muchas gracias, Jesús, y cuando quieras. Bien. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Unión Comarcal del Bierzo y a la Universidad la oportunidad que nos han dado de invitarnos para hablar sobre un tema que entendemos muy importante, que es la generación de empleo, bueno, pues unido a una mejora en la gestión de los residuos. Creemos que esto es posible y, bueno, un poco lo que queremos presentar es cuál es la situación actual de gestión de residuos, sobre todo centrado en lo que sería residuo urbano, que puede ser un poco lo más cercano, y también dar algunos datos de cómo una mejora en esta gestión de residuos claramente puede suponer, si se hace bien, un incremento en el empleo. Bueno, aunque algunas cosas ya se han dicho y vamos a pasar un poco rápidamente, este es el modelo de producción que tenemos. Es un modelo de producción que no solamente produce residuos al final de ese consumo, que es un poco lo que tenemos más cerca y lo que vemos en los contenedores de la calle, sino que es un modelo que genera residuos en cada una de esas partes o en esas etapas del modelo de producción, tanto en la extracción como en la producción como en la distribución. Y es más, por cada tonelada de residuos que nosotros vemos al final de ese proceso de consumo, se han generado en torno a 5 toneladas en el proceso de manufactura, de producción, y 20 toneladas en el proceso de extracción de las materias primas necesarias para producir esos productos que posteriormente se van a convertir en residuos. Entonces, la magnitud del problema es mucho más de lo que vemos en los contenedores de nuestra calle. Es un proceso que, si no solucionamos en este planeta que vivimos, un planeta con límites materiales, estamos llegando, el pico del petróleo es uno de ellos, pero vamos a ir asistiendo al pico de otra serie de materiales en estos próximos años o décadas, y es necesario que, lo que comentábamos antes, pasemos de este modelo de producción lineal a un modelo de producción en que cerremos los ciclos. Cuando hablaba antes Franco Llobera de la economía circular, es algo que en la Unión Europea cada vez vamos a ir oyendo más, ¿no? El tema de cerrar los ciclos, de que los residuos al final de los procesos productivos tienen que ser la materia prima, otra vez más, de nuevos procesos productivos, y por una parte, los materiales tenemos que reincorporarlos al proceso productivo por medio de la reutilización en primer lugar, y si no puede ser, por el reciclaje, y la parte de materia orgánica, materia biodegradable, tiene también que tener ese cierre de ciclos para devolver la materia orgánica que sacamos de la tierra, devolverla también en forma de compost y de fertilizante. Sí que quería insistir que cuando hablamos de cerrar, de esta economía circular, de este cierre de ciclos, desde Comisiones queremos añadir un argumento más que creemos muy importante. Nosotros nos gusta más hablar no solo de economía circular, sino de producción limpia,
porque creemos que además de cerrar los ciclos productivos tenemos que sacar los tóxicos de los procesos productivos. Los tóxicos que se utilizan en todos los procesos productivos, al final, en primer lugar, es un riesgo muy importante para los trabajadores que tienen que trabajar con estas materias tóxicas y peligrosas, y al final estos residuos que se van a producir en estos procesos productivos va a ser mucho más difícil el gestionarlos porque van a tener esos niveles de toxicidad que al final vamos a ir cambiándolos de medio al aire, al agua, pero la solución es establecer medidas de prevención y retirar esos productos tóxicos desde el inicio del proceso productivo. También ha salido un poco, para que veáis un poco estas dos partes de las que vamos a hablar en la presentación. Por una parte, la materia orgánica. Es muy importante que demos una solución a esa fracción de los residuos. Estamos hablando de casi la mitad de los residuos que generamos en materia orgánica. Por tanto, si solucionamos este problema, vamos a estar solucionando la mitad del problema. Y luego, bueno, pues la otra parte de envases ligeros, papel y cartón, vidrio, pues también es una parte muy importante de nuestros residuos, sobre todo en envases, y que también tenemos que solucionar. Para tener una idea un poco de cuál es el problema, cuál es la problemática de los residuos, en esta tabla podéis ver que todavía en nuestro país estos son datos a nivel estatal, de 2011, del Ministerio. Veis que el 84% de los residuos se sigue gestionando a través de la bolsa de resto. O sea, solo el 16% se está haciendo recogida selectiva de alguna manera de esos materiales. O sea, tenemos un problema muy grave porque el modelo de gestión, el modelo de recogida, no puede resolver el problema de la gestión porque la inmensa mayoría de los residuos se siguen gestionando a través de esa bolsa de resto en que los residuos van todos juntos. Y como decía Miquel, si no separamos adecuadamente los residuos es muy difícil que luego por medios tecnológicos podamos separar y obtener unos materiales de suficiente calidad como para que se puedan reincorporar a esos procesos productivos. Y aquí en este quesito de la parte de abajo de la transparencia veis un poco cuál es el destino. La inmensa mayoría de los residuos todavía siguen yendo a vertederos. Se recicla ese 15% de materiales, se composta el 18%, luego veremos cuáles son las calidades. Solamente una pequeña parte sigue haciéndose un compost de calidad y la inmensa mayoría es un material bioestabilizado con muchas toxicidades y con muchos problemas ambientales, y el 9% se lleva a plantas incineradoras. Para solucionar un poco la presentación va a tener dos partes. Una primera vamos a hablar del tema de reciclaje de materiales y la segunda hablaremos un poco del tema de la materia orgánica. Para solucionar el tema del reciclaje de materiales, para incrementar los porcentajes de reciclaje de materiales que en estos momentos son muy bajos, creemos que además del sistema de contenedores, contenedor amarillo, contenedor verde, contenedor azul, para papel y cartón, vidrio o envases ligeros, hay algunos otros sistemas que en otros países están funcionando muy bien, que están alcanzando niveles muy altos de reciclaje, y este sistema es el sistema de depósito, devolución y retorno. Es un poco lo que antiguamente se hacía con el tema de devolver el casco y te devolvían el precio del casco, ¿no? Básicamente lo que hacemos es que al envase se le da un valor, que estaría en torno a los 20 céntimos, que pagamos cuando compramos el producto, o sea, pagaríamos el precio del producto más esos 20 céntimos, pero cuando devolvemos el envase vacío nos devuelven esos 20 céntimos. Ese es el funcionamiento básico con respecto al consumidor. ¿Cómo funciona todo el sistema? Pues el sistema va a tener un operador del sistema que lo que va a hacer es ese intercambio de residuos y de productos, pero también de dinero, ¿no? El comercio va a recibir una pequeña compensación de 2 céntimos por cada envase que gestione, por los costes que le puede suponer el tema de recoger esos envases y devolverlos al sistema. Y el embotellador, las empresas envasadoras van a seguir pagando el mismo precio que ahora pagan cuando están incorporadas en un sistema integrado de gestión, que es Ecoembes o Ecovidrio, y pagarían el mismo dinero por cada uno de los envases que pongan en el mercado. O sea, para los envasadores no tiene por qué suponer un coste mayor, el comercio va a recibir una pequeña compensación y nosotros no vamos a tener que pagar más. O sea, vamos a pagar, en principio vamos a adelantar ese depósito, pero que nos van a devolver si lo hacemos bien, si devolvemos el envase de vacío. Esto tiene muchas ventajas. En Alemania, que es un sistema que lleva ya funcionando bastante tiempo, aquí solamente la propuesta que estamos haciendo a través de Retorna, que ahora comentaré, la que Comisiones está participando, es solo para envases de un solo uso, los envases que ahora se echan a los contenedores, pero
en Alemania también hay un porcentaje importante de envase reutilizable, del cual se está recogiendo por encima del 90% de esos envases que están adheridos al sistema de depósito, y para los envases de un solo uso, en torno al 95-98% de los envases se recogen por el hecho de ponerles ese valor, ¿no?, ese depósito. Y, sin embargo, pues en el contenedor no se está llegando, no se está superando mucho más del 40%. Además, hay una diferencia muy grande entre la calidad del material al recogerse de una manera mejor, porque las propias máquinas automáticas lo separan ya cada uno de los tipos de envase, o si se hace en recogida manual, luego en las plantas de conteo, la calidad del material que se recupera es mayor, por tanto el precio en mercado para los recicladores también es mejor, y también supone una mejora en la limpieza de la calle, ya que al poner ese valor, si alguien tira un envase en el suelo, alguien lo va a recoger para devolverlo, porque tiene un valor si devuelves el envase vacío y te van a devolver esos 20 céntimos. Y además en Alemania lo que ha pasado es que los envases de un solo uso también se han estabilizado porque se incrementa o se mejora el uso de envase reutilizable. Este sistema no es algo nuevo, sino que, como veis, está funcionando en más de 40 regiones en el mundo, el sistema de depósito, devolución y retorno. La propuesta que se hace desde Retorna, en la que esta plataforma en que Comisiones participa y que forman parte por empresas de reciclaje, ONGs ambientales, sindicatos, organizaciones de consumidores. Bueno, hay bastante diversidad de organizaciones que apoyamos la implantación de este sistema. La propuesta que se está haciendo para poner en marcha sería para todos los materiales de envase, vidrio, latas, tanto acero como aluminio, plástico y brick, para los siguientes productos: bebidas de agua, refresco, cerveza, combinados, bebidas refrescantes carbonatadas, zumos y bebidas con combinados de alcohol. Estos serían todos los productos que entendemos deberían estar incluidos dentro del sistema de depósito, devolución y retorno, que serían en torno al 40% de los envases que ahora mismo se están gestionando a través de los diferentes contenedores verde o amarillo. La implantación de este sistema, que como vemos tendría unos resultados de reciclaje muchísimo más altos que los que estamos alcanzando con el sistema de contenedores, aunque el sistema de contenedores debería funcionar porque no todos los envases estarían dentro del sistema de depósito, devolución y retorno, supondría una creación importante de puestos de trabajo, y ahora daremos algunos datos del estudio que hicimos desde ISTAS. También es una herramienta de concienciación social, entendemos, porque nos hace más responsables de la gestión de nuestros residuos. El tema de limpieza de las calles es claramente una mejora muy importante, y la puesta en marcha de estos sistemas lo que hace es que el porcentaje de reciclaje aumente mucho y, por tanto, tiene muchos beneficios ambientales por ese incremento en las tasas de recuperación. Y también va a significar o significaría una consolidación del sector del reciclaje y del tejido empresarial, ¿no? Este estudio, que es el que hicimos en 2011, planteábamos estimar el empleo que se podría generar si se implantara este sistema aquí en España, y lo que hacíamos era valorar las actividades que llevaría incluidas la puesta en marcha de este sistema, pues desde la fabricación, la construcción de las plantas de conteo, la recogida de este tipo de envases por este nuevo canal, el transporte a las plantas de conteo y a los recicladores, todo el mantenimiento y la administración del sistema, como pueden estar funcionando ahora, pues el SIG de Ecoembes o Ecovidrio. Nuestra estimación era tanto de empleos directos en lo que serían las actividades propias del funcionamiento del sistema, pues desde la recogida de esos envases, el conteo, el transporte, el tema de la administración y las actividades de mantenimiento de vehículos y de maquinaria, pero también valorábamos el empleo que se generaría como empleos indirectos. Por una parte, haría falta la construcción de estas nuevas plantas para el conteo, el tratamiento, también el diseño y la adecuación de los espacios de recogida en los comercios, en unos casos para la recogida automática, también para la manual, todo el tema de actividades industriales de fabricación de la maquinaria para la recogida automática, para las plantas de conteo y el tratamiento en las nuevas plantas, también los contenedores para el almacenaje de estos envases, todo el tema de bolsas y etiquetas que harían falta para la recogida manual. Bueno, pues además de este empleo directo y este empleo indirecto, también estimábamos que habría un cierto efecto arrastre en el sector del reciclaje y que también podría suponer un incremento de empleo.
Los resultados del estudio daban una cifra global de en torno a los 14.000 nuevos empleos que se generarían, tanto directos como indirectos, en la implantación de este sistema. Y un poco aquí estarían recogidas pues, todas estas actividades y el número de empleos asociados a la estimación que hacíamos de empleo asociados a cada una de ellas, ¿no? En la recogida, tanto el apoyo a las máquinas automáticas, que entendemos que más o menos, como funcionan en otros países, en torno al 80% de los envases que estuvieran dentro de este sistema se recogerían con máquinas automáticas, pero haría falta una recogida manual en tiendas más pequeñas de en torno a ese 20% de envases. Todo el tema de transporte a plantas de conteo y también a plantas de reciclaje. El tratamiento, la administración del propio sistema, incluyendo pues también aspectos de formación para las personas que estuvieran implicadas en todo el sistema, y luego pues, los aspectos de fabricación de la maquinaria, máquinas de conteo y clasificación, las máquinas automáticas, vehículos de transporte, que aunque no serían muy distintos a los que ya se utilizan, pero bueno, también valorábamos el empleo asociado por la necesidad de transporte de estos envases. Y el mantenimiento, pues tanto de las diferentes plantas, maquinaria de las plantas, como de los vehículos. Y por último, la construcción de las plantas de gestión y de conteo y la adecuación de los espacios de recogida en comercios. Bueno, como veis un poco, al final diferenciamos en lo que sería el empleo que se generaría en la primera implantación de este sistema aquí en nuestro país y el empleo que se generaría pero que se mantendría en el funcionamiento del sistema. En total, pues estábamos hablando de más de 14.000 nuevos empleos, era la estimación que hacíamos de este estudio, en este estudio que hicimos en 2011. Estos resultados de este estudio no son algo aislado de otros muchos estudios que se han hecho que relacionan siempre un incremento en los porcentajes de reciclaje con un incremento en el volumen de empleo. Entonces voy a daros algunos ejemplos que un poco añaden o que nos dan más argumentos para seguir planteando que hay que mejorar la gestión de residuos, hay que incrementar los objetivos de reciclaje y esto va a suponer un incremento en el empleo en este sector de tratamiento. Bueno, hay algunos estudios que lo que hacían era un poco recoger diversos datos de múltiples estudios que siempre relacionaban esto de que más empleo va a significar, o sea, más incremento en los objetivos de reciclaje va a suponer mayor empleo y siempre mucho más que si esos residuos terminan incinerándose o llegan a un vertedero. La Comisión Europea, en el documento de estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos, ya planteaba algunos datos. Por cada 10.000 toneladas de residuos, si se reciclaran, podrían generar hasta 250 puestos de trabajo y solo entre 20 y 40 si se incineraran y 10 si se llevaran a un vertedero. En 2010, la ONG Amigos de la Tierra, la organización ecologista, hizo un estudio, Más empleo, menos residuos, planteando que en estos momentos la Directiva de Residuos a nivel europeo plantea un objetivo de reciclaje para diferentes fracciones del 50% de estos residuos en 2020 y un poco en el estudio lo que se planteaban era si en vez de ese objetivo del 50% la Unión Europea planteara un objetivo de un 70%, que vemos que es un objetivo totalmente posible. Miquel, yo creo que con los datos que daba de recogida y de reciclaje en los municipios que están implantando el puerta a puerta, hacen que este dato del 70% no sea algo irreal, sino que es posible que si lo hacemos bien lleguemos a estos porcentajes. Bueno, pues en este estudio, Amigos de la Tierra planteaba que en Europa se podrían generar más de 550.000 empleos. De ellos, más de 300.000 empleos directos, nuevos empleos, si aumentáramos esas tasas de reciclaje hasta el 70%. Otra consultora, CRI, en Estados Unidos, planteaba también que el sistema de retorno, el sistema de depósito, devolución y retorno, genera entre 11 y 38 veces más empleo que el sistema de contenedores, ¿no? Y además también dan datos de que el reciclaje siempre crea
más empleo que el vertido. Es una cosa que todos yo creo que entendemos que es totalmente lógica. Si tú un residuo lo único que haces es echarlo en un contenedor y llevarlo a un vertedero, se genera mucho menos empleo que si ese residuo pasa a tener un tratamiento adecuado en una planta de clasificación y pasa posteriormente a empresas de reciclaje, y además de los beneficios ambientales y de utilización de esos recursos materiales que, como decía al principio, son finitos y cada vez vamos a depender más de ellos, ¿no? Más datos sobre esto. En Alemania, que tiene un nivel de envase reutilizable muy alto, el 84% de la cerveza en Alemania se envasa en envase reutilizable y un 30% de los refrescos y agua embotellada se hacen en envase reutilizable. Bueno, los datos que da la industria del reciclaje en Alemania es que por cada empleo que se genera en el reciclaje de envase de un solo uso, se generan 5 empleos en envases reutilizables. El dato que dábamos antes de los 14.000 empleos en el estudio que hicimos desde ISTAR de implantación del sistema de depósito, devolución y retorno. La Agencia Europea de Medio Ambiente, en este informe, hablando de la economía verde y el papel que debería cumplir el reciclaje en Europa, hablaba que el reciclaje tiene el doble de impacto que si enterramos en un vertedero la misma cantidad de residuos, y por cada tonelada de residuos que reciclamos, pues se generan más de $100 más que si se echan en vertedero. El comisario europeo, en diversas intervenciones que ha tenido, ha hablado de empleo y ha hablado de la posibilidad de que el incremento en el reciclaje suponga también un incremento en el empleo. En este primer informe, lo que planteaba es que si se cumpliera estrictamente la legislación, no que se mejorara la legislación europea existente, sino que se cumpliera la que ya tenemos, podría suponer un ahorro de 72.000 millones de euros al año y se podrían crear más de 400.000 empleos en Europa de aquí a 2020. También en otra intervención, hablando del futuro de la industria del plástico, planteaba que si el reciclaje de plástico se llegara a alcanzar es una tasa de reciclado del 70% en 2020, se podrían generar en Europa más de 160.000 empleos. Hay que tener en cuenta que la directiva de envases, que todavía no está revisada y que seguimos pidiendo que se revise, plantea un objetivo de solo el 22,5% para los envases de plástico. Es el más bajo de todos los objetivos de los diferentes materiales. Y bueno, pues el comisario europeo ya habla de la posibilidad de alcanzar ese 70% y el incremento en empleo que supondría si se alcanzara ese porcentaje de reciclaje del plástico, ¿no? Y bueno, por último, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, que como decía Franco, ahora han desaparecido por tema de presupuestos, pero bueno, en este informe que hablaba sobre el tema de la sostenibilidad y cómo la economía verde también podía ser y es una fuente de empleo, daba el dato de que entre 2000 y 2007 el sector del reciclaje había aumentado el empleo en un 45%. Bien, esto hasta aquí es un poco todos los datos que queríamos un poco contaros y aportaros con respecto a cómo el incremento en el reciclaje de materiales supone y puede suponer un incremento en el empleo. Vamos a ver ahora la otra parte de ese quesito de nuestros residuos, que era casi la mitad, decíamos, que es la materia orgánica. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos en este país con la fracción de materia orgánica? El total de los residuos municipales en 2011 está en torno a esos 22 millones de toneladas y la parte de materia orgánica es algo más de 9,5 millones de toneladas, más o menos. Esas 9,5 millones de toneladas no se están gestionando adecuadamente, sino que hay una parte muy importante que sigue yendo a vertedero directamente, sin hacerle ningún tratamiento. Y con la parte que se trata, no todo se hace de forma adecuada desde nuestro punto de vista. Hay 129 plantas de tratamiento que tratan materia orgánica,
45 de ellas tratan materia orgánica que sí que proviene de recogida selectiva. Aquí estamos hablando de lo que queremos que se haga con toda la materia orgánica, esa recogida selectiva y luego un posterior compostaje. Se están tratando 854.000, poco más de 854.000 toneladas, con las cuales se está haciendo un compost de muy alta calidad. Otras 62 plantas ya no tratan materia orgánica recogida de forma selectiva, sino tratan la materia orgánica que se separa del residuo mezclado. O sea, el residuo mezclado llega a una planta y por medio de trómeles, por medio de cribas, se separa la parte de materia orgánica, pero como podéis comprender, esa materia orgánica lleva múltiples impropios restos de plástico, de vidrio, tóxicos domésticos. Y entonces, lo que sale de ahí nunca puede ser un compost de calidad. La propia ley de residuos ya diferencia claramente en lo que es compost, que proviene solo y exclusivamente si hacemos recogida selectiva de materia orgánica, y material bioestabilizado si se hace a partir de este residuo mezclado. Esas 62 plantas están tratando aproximadamente unos 2.700.000 toneladas, haciendo esas cantidades de material bioestabilizado. Y, por último, 22 plantas también tratan esa materia orgánica mezclada, haciendo primero un proceso de biometanización y luego con el digestato que sale de los digestores se mezcla con material estructurante y se hace un compost, que tampoco es compost, sino material bioestabilizado. Además, estas plantas están teniendo problemas muy graves. O sea, algunas de ellas incluso han tenido que rehacer los digestores porque, claro, los impropios de la materia orgánica se ponen, flotan en la parte de arriba de esa mezcla de agua con materia orgánica que se mete dentro de los digestores. Está habiendo explosiones y algunos digestores los han tenido que volver a hacer, ¿no?, por los problemas tan importantes, además de la calidad final que obtienen de ese compostaje, que sigue siendo también muy baja. Como podemos ver, la materia orgánica que tratamos es en torno a los 4,5 millones de toneladas. Estamos en torno a la mitad de la materia orgánica que se produce. No se está cumpliendo con el objetivo de ese 35% de materia orgánica como máximo que tiene que ir a vertedero en 2016. No vamos a cumplir con ese objetivo y además estamos desperdiciando un recurso muy importante para nuestros suelos, como ahora comentaremos. Solamente ese 21% se está tratando realmente de la materia orgánica, de esos 9,5 millones de materia orgánica, solamente estamos tratando de maneras no adecuadas en total ese 21% de esos 9,5 millones de toneladas de materia orgánica que generamos, y tan solo el 19% lo estamos tratando adecuadamente con esa recogida selectiva. Con lo cual hay una importante capacidad de mejora. O sea, podemos mejorar mucho en las toneladas totales para acercarnos a esos 9,5 millones de toneladas que estamos generando, y tenemos también que mejorar en la recogida selectiva para poder hacer un compost de calidad. Como decía, la mitad de esa materia orgánica no está recibiendo ningún tratamiento y va directamente a vertedero. Esto no es solamente que estemos perdiendo un recurso importante para nuestros suelos, como ahora después comentaremos, sino que esa materia orgánica en los vertederos tiene y genera unos impactos ambientales muy importantes. Por una parte, está habiendo emisiones de gases de efecto invernadero en forma de metano. El metano se produce por las fermentaciones de esa materia orgánica en vertedero. El metano es un gas de efecto invernadero 25 veces mayor que el CO2, con lo cual tenemos ahí un importante problema que hay que intentar solucionar retirando toda la materia orgánica, que nada de materia orgánica llegue a vertedero. Como decía, solamente el 19% se está haciendo de forma adecuada. La legislación no está ayudando a que demos pasos en una mejora de esta fracción de los residuos tan importante. Solamente hay una comunidad autónoma, que es Cataluña, que tiene legislación que obliga a que todos los municipios hagan recogida selectiva de materia orgánica, y en nuestro país, pues salvo Cataluña y algunos municipios, como se contaba en Guipúzcoa, y algún municipio más muy repartido por toda la geografía, pero en realidad la inmensa mayoría, o sea, la práctica totalidad, salvo Cataluña, de las comunidades autónomas
no están haciendo nada para recoger de forma adecuada la materia orgánica. Como decía antes, la ley de residuos ya diferencia claramente lo que es compost de material bioestabilizado. Esto, que para todos fue una muy buena noticia, porque parecía que habría la posibilidad de empezar a dar pasos en la dirección correcta. El Ministerio está ya proponiendo un decálogo para poder volver a reutilizar eso que llamamos material bioestabilizado de muy baja calidad, para que se pueda legalmente volver a utilizar en agricultura. Esto todavía no está aprobado, pero el decálogo ya está hecho, se está discutiendo. Comisiones ya nos posicionamos en contra de que esto se hiciera, porque entendíamos que, aparte de un producto de muy baja calidad, de utilizarlo en agricultura podría tener graves problemas para la salud. Estábamos impidiendo que se desarrolle lo que entendemos que tiene que ser el futuro, y es el desarrollo de un mercado de un material de calidad como es el compost y de un fertilizante de calidad que podría también generar empleo, ¿no? Y, como comentábamos, el momento para este cambio, para esta mejora, para esta implementación de objetivos más altos de la recogida selectiva, habría sido el momento en que se aprobó la Ley de Residuos, y no fue así. O sea, la Ley de Residuos sigue recogiendo este 50% de objetivos de reciclaje para 2020, para algunas fracciones. Lo que plantean, eso se planteaba ya en la directiva europea y se transpuso a la legislación española. Añadieron una cosa que es importante, y es que para el cumplimiento de esos objetivos, en los sitios donde se haga recogida selectiva de materia orgánica, también se va a contabilizar esas toneladas para cumplir con el 50% de objetivo de reciclaje en 2020, pero no se obligó a que se hiciera la recogida selectiva, que es lo que hubiera cambiado realmente el panorama, porque estamos hablando de casi la mitad de la fracción de los residuos urbanos. Con una ventaja que también Miquel apuntaba: en la medida que se mejora la recogida selectiva de materia orgánica, el resto de fracciones también mejoran, porque tienen muchos menos impropios. La parte de materia orgánica, que al final termina yendo a esas plantas de tratamiento de resto todo mezclado, dejan de existir, y los materiales son más limpios, tienen un mejor precio, y las empresas de reciclaje también pueden incrementar ahí una parte de su negocio. ¿Qué entendemos o cuáles serían un poco nuestras propuestas para mejorar la recogida selectiva y la gestión de biorresiduos? Por una parte, sería necesario generalizar la recogida selectiva de materia orgánica. Por medio de la legislación sería la forma más adecuada, tanto sea en quinto contenedor como en puerta a puerta. O sea, entendemos que cualquiera de los dos, con muchos mejores resultados, como nos han estado un poco explicando, el puerta a puerta que el quinto contenedor, pero entendemos que hay que avanzar y que cualquier paso que se dé en la dirección de mejorar la gestión de la materia orgánica será positiva. Es muy necesario disponer de un compost de calidad para generar este mercado de comercialización que comentábamos. Ya se ha dicho la importancia que tiene el compost para la lucha contra el cambio climático. Los suelos son un importante sumidero de CO2. El déficit en materia orgánica es muy importante. Una parte importante de los suelos está en serio avance de la desertización. El porcentaje de materia orgánica en la mayoría de los suelos está por debajo del 2%. Significaría también este compost de calidad disminuir la dependencia de fertilizantes de síntesis y mejora además la estructura del suelo y aumenta la retención del agua, con este ahorro también energético a la hora de poder, pues el tema de tractores y maquinaria agrícola también significaría un ahorro en cuanto a emisiones de CO2. La biometanización sí creemos que puede jugar un papel dentro de la gestión de la materia orgánica. Va a ser siempre un papel menor, una cantidad mucho menor. La inmensa mayoría de la materia orgánica se va a gestionar por medio de compostaje.
Es lo más barato, es lo más sencillo tecnológicamente, es lo que puede llegar a generalizar esta recogida selectiva y el tratamiento adecuado, pero bueno, la biometanización y la generación de energía a través de la biometanización es otra opción más, y hay algunas plantas pues que seguirán funcionando y deberían funcionar con materia orgánica que provenga de recogida selectiva. Y bueno, pues también hablando de biorresiduos, creemos que el tema de aceites vegetales usados pues es una cuestión que se debe incluir ya en la legislación y que se debe mejorar la recogida selectiva también por los problemas que acarrea en las depuradoras si no se gestiona de forma adecuada y lo echamos por la pila. Bueno, decir que datos sobre la generación de empleo de la recogida selectiva de materia orgánica todavía no disponemos de ellos. Estamos llevando a cabo un estudio en ISTAS que pretendemos acabar en torno a junio, aunque la presentación oficial puede ser en septiembre, pero bueno, creemos que para junio podremos ya ir teniendo datos del empleo actual y del empleo que se generaría en la implantación, la generalización de la recogida selectiva. Los objetivos un poco del estudio sería conocer el empleo actual que hay en torno a la recogida de la materia orgánica, definir posibles escenarios y para estimar el empleo en cada uno de ellos. Mínimo sería cumplir con ese objetivo del 50% que ya establece la Directiva de Residuos y la Ley de Residuos, pero entendemos que también tendríamos que definir algún otro escenario con un objetivo mucho mayor, porque de hecho ya se está hablando en Europa de revisión de la Directiva de Residuos, la posibilidad, aunque se viene hablando ya hace muchos años, de una directiva exclusiva de biorresiduos para hablar exclusivamente y específicamente establecer objetivos para la materia orgánica. Y además de hablar un poco del empleo, sí que queremos también en el estudio aportar información y análisis para ver la contribución que tendría la generalización de la recogida selectiva de materia orgánica en la reducción de gases de efecto invernadero, porque no se trate de forma inadecuada en vertederos, y también la disminución de esos lixiviados tóxicos que se producen en los vertederos, y también aportar análisis e información para valorar la contribución que tendría el compost a la disminución del uso de fertilizantes y, por tanto, a la dependencia del petróleo, que, como decía Franco Llovera, es una asignatura bastante pendiente en nuestro país. Y nada más. Muchas gracias.